buenas, vamos a comenzar en breves. Muy buenas, saludos a todos los amigos de la Torre de Marfil. Estamos aquí una noche más en pleno directo y nos acompaña de nuevo nuestro compañero Vitir. ¿Qué tal? Buenas noches, Vitir. Hola, buenas noches, Kratos. ¿Qué tal? Muy bien, supongo que ya hemos pasado la etapa del polvorón, ¿no? Sí, ya se han pasado las navidades, los polvorones, estamos ya con los planes para perder peso, el peso que hemos cogido en navidades y nada, Y aquí al sufriendo, pie, ¿no? al pie del La cañón, cuesta de enero, que es lo que nos toca. efectivamente. Pues mira, ya Bueno, tenemos por pero aquí a que, Shusho, por aquí está. Pero esto buenas sabía hace dos noches, semanas, Chucho. ¿no? Sí, sí, esto es un poco a posteriori. Vamos a hacer una pequeña recopilación de información con todo lo acaecido mayormente durante las Navidades. Sí, Así y que alguna nada, cosilla más, comenzamos. pero bueno, no vamos a anunciar nada nuevo. No, no, Por es una ahora no, recuperación. no, no descartamos que en el futuro podamos hacerlo, pero por ahora no. Vamos simplemente a charlar de las cosas que han ocurrido y en las últimas semanas. Aunque está el tema tranquilo estas últimas semanas después del evento del 22 de diciembre y de fin de año y demás, ha estado bastante tranquilo. Pero bueno, sí hay algunas cuantas cositas que le podemos echar un vistazo. Claro que sí. Pues nada, también nos saluda por aquí Rob, que también nos acompaña. Son Buenas. puntuales nuestros compañeros, ¿eh? Sí, bueno, ya llevamos 8 minutos de retraso, pero bien. Están llegando, están llegando. Bueno, bueno, lo habitual. Así que nada, me alegro mucho. Pues nada, creo que primero vamos a comentar una temilla aquí que lo estoy poniendo ahora mismo en el directo. Y es que hemos hecho una pequeña reorganización, ¿no? En lo cuanto son los foros que ya iba tocando. Y ya iba tocando desde hace bastante tiempo. Ah, Por ahora no se ha hecho mucho. Lo que veis son una nueva sección que hemos creado, el resurgir de Enroth. Y aquí básicamente lo que vamos a usar esta sección es para tenerla arriba del todo, para tener los temas más actuales que más relevantes son, porque antes teníamos ahí como primero el de Hero 7 y bueno, ya va sí, tocando darle un poquito de descanso. Así que tenemos el foro de Olden Era y tenemos también Horn of the Abyss, el J. sí, Si hay alguna cosilla más que en el futuro pues sea relevante poner ahí, pues la iremos subiendo. También puede ser que se quiten foros o demás. Se irá reestructurando, pero la idea es que bueno, lo más relevante esté siempre arriba. eso es. Y Así este que sería, era dime. importante ya también a nivel de web tenerlo ahí hoy, para el nuevo juego, evidentemente. Y Ujú. bueno, el de Horror de Abyss también, que ya llevamos como 20 años de retraso quizás, pero que bueno, que ya lo tenemos ahí también, que siempre es bienvenido. No, Así que nada, los quiero. temas que hay, los temas que hay en el foro de J son temas que de hace muchos años que han estado en otros foros, pero bueno, se han movido aquí, ahora tiene sus foros específicos, yo creo que Sí, le podemos ir es lo dando un suyo poco de cariño. porque, claro, claro, es uno de los temas más relevantes, digamos, que ha habido desde Hero 7, de hecho, incluso desde antes, porque Hero 7 podemos decir que no ha sido tan relevante después para la saga. No, Bueno, para nada, para nada. para lo malo quizás. Sí. Así que bueno, Eh, pues simplemente esta pequeña sí, noticia, no vamos a entretener más. Yo creo que lo primero sería sobre todo irnos de solo vuelta un poco a decir Navidad, sobre ¿sí? esto, solo decir sobre esto una cosita. Esto es el primer paso. O sea, se van a hacer más cositas. La idea es aligerar un poco el foro porque tenemos un montón de foros, un montón de secciones. La mayoría de ellas ya muy antiguas, foros que no se usan o que se han usado para un tema específico y siguen ahí
ocupando espacio. La idea es hacer el foro un poquito más ligero, más legible, más sencillo. Ujú. Así que vamos a quitar secciones, vamos a agrupar y bueno, ya os iremos informando de las cosas que van a ir pasando. Sí, sí, además era un tema que tenía Tito Reni también pendiente por ahí, pues, dando la murga a nuestro compañero Le Pastur. Y bueno, que me parece muy bien. Además, lo que iba a comentar antes es agradecerte porque esto lo estás manejando ahora mismo tú y la verdad que se agradece. Cuantas más manos, mejor, ¿no? Así que Ujú. nada, yo personalmente te lo agradezco. Y seguro Nada, no que pasa los nada. compañeros que se pasen por el foro, pues también lo van a agradecer. Mientras dure el ímpetu y las ganas, pues nada, seguiremos ahí. Sí, además, bueno, este es el 20º aniversario de la Torre de Marfil. Lo Ujú. comenzamos, por así decirlo, en junio, julio más o menos, que es cuando nosotros normalmente iniciamos lo que es el aniversario. Pero bueno, tenemos todavía hasta junio, julio por ahí otra vez de este mismo año para terminar. 20 años, ¿eh? Se dice pronto. No lo hablemos que pensamos en los viejos que somos ya. Sí, sí, sí. Pero sí, un montón de años desde que yo me acuerdo que empezamos a través de un hilo en la web de Meditation, Sí. donde unos cuantos coincidimos y no sé realmente quién fue quien dijo de montar la web, pero yo ya a los pocos días me enteré y ya estaba montada, ¿sabes? Bueno, yo llegué más tarde, entonces no tengo los detalles, pero en principio fue Crown el que hizo Sí, la web. Se puso manos a la obra, después sí que es verdad que una vez que lo tuvo hecho, ahí yo creo que metió bastantes manos en Namerutan o Namerutan, depende de cómo se pronuncia. Y bueno, mira, ya llevamos 20 años aquí, dando la murga. pues sí. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Bueno, y ahora la pregunta clave. El anuncio, creo que no lo vamos a desvelar, como hemos dicho. Paul Anthony Romero estará en Heroes of Might and Magic Ordenera. Bueno, pero realmente ya lo habíamos desvelado en el directo anterior, ¿no? Eh, eh, Ya, si os bueno, acordáis, no, si a- no era todavía oficial, ¿no? no, no era oficial, pero bueno, ya lo predijimos y así se ha cumplido, ¿sabes? Efectivamente, Yo creo, es que iba a eso. O sea, mi siguiente pregunta era, sin haberse anunciado, ¿cómo tenías ya tú esas triquiñuelas que te buscaste para saber qué iban a anunciar? pues nada, yo he estado siguiendo desde que se anunció el juego, he estado siguiendo un montón el Discord de Unfrozen y ahí se da mucha información extra que no se dan en los anuncios oficiales y demás, se dan pistas. De esto concretamente no se habían dado muchas pistas de todas formas, porque es que ellos no lo tenían seguro. Pero te cuento un poco la jugada, cómo fue. Em, yo creo que fue como en septiembre, o sea, llegó un momento en que ya se supo más o menos por ciertos mensajes de Paul Romero en redes sociales y demás que Paul no iba a participar. Parecía que estaba en manos de Ubisoft, que esto era uno de los temas que Ubisoft tiene decisión sobre el juego y parecía que estaba en manos de alguien que Paul incluso en uno de sus mensajes puso la persona la que iba a decidir esto y bueno, se vio pronto que eso no iba a suceder. No se anunció nada, pero parecía claro. Y de hecho ya, creo que fue como en septiembre, en en un canal hebreo de YouTube dedicado al Héroes, yo no sé cómo eso me salió, pero no sé si yo iba buscando algo, me salió en el feed de YouTube, pero me llegó a mí. Es una entrevista del entrevistador este, el chico del streamer hebreo, a Paul Anthony Romero. Y ahí, bueno, aparte de que es una entrevista muy interesante, no sé si hemos dejado, bueno, en el foro yo creo que sí se dejó el link ya hace tiempo, pero si no lo volveremos a poner por aquí. Y es una entrevista muy interesante que habla de todo, de las bandas sonoras que ha compuesto para la franquicia y demás.
Y también habló de Old Air. Y ahí decía ya que no iba a participar. Y que el problema era, al parecer, que él ya estaba comprometido con otros proyectos y que no los podía dejar. Que para dejarlo, digamos, tenía comprometido un compromisos económicos y que para abandonar eso pues tenía que ser recompensado y que las subnaves ya pues no se iban a unos números que Ubisoft en este caso supongo no podía asumir. Y entonces que nada, que no iba a participar. Efectivamente, o sea, Lo, todos los indicios iniciales que teníamos eran precisamente que no iba a poder participar por tema de agenda y de compromisos, pero sin embargo Ujú. tú sí que conseguiste adivinar de que esta era la sorpresa. Es que en el mismo vídeo, cuando está hablando sobre este tema, Paul dice una cosa muy interesante y creo que es lo que va a pasar realmente. Él dice que una de las opciones que podría haberse tomado es que él componga, pero no produzca la música, que es lo que le lleva mucho tiempo. Ajá. Entonces, él podría simplemente componer, hacer la partitura de los temas que se van a producir para el juego y se lo pasa a otros músicos eh, que hacen la interpretación de esta partitura y la producción con una orquesta o donde sea, en un estudio, donde sea. Sí, bueno, entiendo que también Y había una parte que llevaba precisamente Robkin, ¿no? Entiendo. No estoy yo muy puesto en estos temas, pero Rowking normalmente es el encargado de toda la producción. Paul es el encargado de la composición y Rowking es el encargado más de la producción, es el tío que lleva el estudio, el tío que sabe de los sintetizadores, de todo el tema de musical para producir. ¿Vale? Eso yo creo que Paul no tiene ni idea, ni le interesa, ni quiere claro. saber de eso. Y es Rob, el que Rob no sé si habrá metido mano en algo de composición, a lo mejor me suena que en el Héroes 4 a lo mejor, porque si escuchas los temas de batalla del Héroes 4 son un poquito más así con sintetizador, cajas rítmicas y cosas así. Ujú. No sé si ahí metió mano. También estaba en el Héroes 4, también participó Steve Baca, que creo que tiene crédito también en algún otro héroe, Eh, pero yo creo que Juraría que su en el papel 6, ¿puede ser? puede ser, pero no lo sé. Pero yo creo que su papel es muy menor, también yo creo que en cosas de producción y demás. Mm. Steve Baca tiene que ser amiguete de Rob King porque participaba con él a principios de los 2000. Tenía un grupo con él que se llamaba Red Delicious. Ujú. Un grupo así, bueno, pues lo que se llamaba en la época, así indie, tipo grunge o post-grunge, no sé exactamente, pero bueno. De hecho, yo llegué a escuchar una canción que estaba bastante bien. Sí, Y entonces yo creo que por eso participó, pero su papel debe haber sido muy menor. A todo esto, esos son, digamos, los roles que entre Rob y Paul, cómo se lo intercambian un poco. Y sí. después, en este vídeo que estaba mostrando, cuando comentó esto Paul, de que no iba a participar y la opción y demás, este hombre hace un inciso y dice algo en hebreo. Claro, en hebreo pues nadie se entera de lo que está diciendo. Es poco, poco Pero problema. pero por lo que dice y muestra un mensaje que supuestamente es de Paul y tal, parece ser que había opciones, ¿vale? De que esa situación se revirtiera. Yo pongo mensajes en Discord de si alguien entiende hebreo, que si puede decir que lo que dice es nada. Entonces lo que hice pues en el mismo, en YouTube, en los comentarios del mismo vídeo, pues le puse un comentario diciéndole que si me podía decir qué es lo que había pasado ahí. Y él Ajá. confirmó que sí, que parece que había conversaciones. O sea, que sí había posibilidad de que Que estuviese. participara Paul. Entonces eso ya O sea, no era concluyente, pero era bastante esperanzador. ni más ni menos lo conseguiste, por así entenderlo, gracias a un mensaje en hebreo. Sí, Un español. efectivamente, efectivamente. Vivimos en el futuro. Sí, sí. Bueno, Pero no quería interrumpirte, pero nos están preguntando aquí.
que visto que Paul Antonio Romero va a participar en la composición de parte de la banda sonora, que si preferimos que reviva viejas y gloriosas melodías con un toque actual o que componga de nuevas. No sé si quieres empezar tú o comento yo primero. Dale tú, dale tú. Venga, pues mm, a mí, para ser sincero, yo prefería un poquito de las dos. Es decir, me gustaría ver algunos de los temas más gloriosos, como puede ser mejor el de la nieve, ¿no? De Héroes 2. Eh, Oh, buenísimo, buenísimo. buenísimo. Gran Eh, elección. otra vez en marcha, ¿no? Con algo, quizás algún retoque o demás. Pero sí que me preferiría casi más músicas nuevas. Porque al Ujú. final las viejas glorias, aparte que ya están perfectas y son maravillosas, también tuvimos ya algo así creo que fue con Heroes R, En que Héroe creo que 6. recuperó En bastante, Héroe 6 bastantes el temas. tema, en Héroe 6 estaba el tema de la hierba de Héroes 2 Sí, y estaba también un tema de Might and Magic 6 creo que había, y no sé si había algún otro más, pero sí, creo que también había el de Pantano de Héroes 2. sí, creo que, y yo es que no me acuerdo, pero creo que incluso algunos más, pero no soy capaz de Puede ser, recordarlo, pero puede ser. la verdad es que estaba bastante bien porque se recuperaban algunas melodías retocadas y estaba bastante bien. Pero particularmente Ujú. soy más partidario de que haya uno o dos quizás temas, vamos a poner tres o cuatro como máximo, pero me gustaría nuevas. Además creo que lo hacen tan bien, ¿no? Que tener Ujú. ya toda esa recuperación más unos cuantos temas nuevos sería ya glorioso, ¿no? Yo, mi opinión personal, a ver, si me dices el tema de la nieve, que es probablemente mi tema preferido, al menos del mapa de aventura de toda la saga, pues hombre, no te voy a decir que no. Claro, Pero de todas formas, yo diría todo nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos las originales que se escuchan de puta madre. exacto. Tenemos un montón de versiones de la Heroes Orchestra. Sí. Y tenemos incluso algunos temas que ya se han remezclado, entonces no veo la necesidad. A través de mod yo creo que va a ser fácil meter las músicas antiguas si uno quiere, Ujú. así que prefiero que cree cosas nuevas. Que si te digo la verdad, en los últimos héroes no me ha gustado tanto como el héroe 3 o el héroe 2, que eso es inalcanzable en mi opinión, Sí, sí, pero siempre saca melodías buenas. O sea, en el Héroe 7 hay dos o tres ciudades que están muy, muy, muy bien. sí. Son muy, muy buenas. Entonces yo prefiero que saque cosas nuevas. Claro, porque ten en cuenta que al final, a lo mejor de 20 composiciones, pues de esas 20 composiciones, de las que serán top, por así decirlo, pueden ser 4 o 5. Entonces, si Ujú. hay para sacar 4 o 5 top, necesitas hacer 20, que aún así van a tener una calidad muy buena, pero cuanto más nueva, pues casi que mejor, ¿no? Mm. También nos comentaba por aquí, Dice, perdona, sí, dime. no, decía Rob que la de Misty Mountains, por ejemplo, que es muy buena, del Héroe 7, Sí, y estoy totalmente de acuerdo, y también la de Hope for Green Falls, creo que se llama, sí, me suena, la de los humanos, también me parece espectacular. eso es. Muy, muy, muy buena. También nos Es comentaba que, aquí que la Heroes Orquesta seguro que se debe a Paul en sí. La pues verdad sí, que, porque mira, es que en el vídeo este, cuando hablaba eso de la posibilidad de que él compusiera y de que otros músicos hicieran la producción y tal, él hablaba de que él tenía orquestas que él le daba la composición o su arreglo del tema que fuera y ellos hacían su versión en producción, ¿sabes? Y ujú, se refería a la aeroorquesta y no sé si hay alguna orquesta en algún otro sitio que también trabaja con él, porque creo que mencionó varios países, no solamente porque la Heroes Orchestra es de Polonia, sí, pero creo que también mencionó Rusia. ujú, En fin, sea como fuere, yo creo que esa es la idea al final, la que ha fructificado. Han llegado a un acuerdo de decir, oye, yo me pagáis por componer solo, para esto sí tengo tiempo, y otros, en este caso la Heroes Orchestra, va a hacer la producción, lo cual me parece espectacular, porque es que además el esa círculo gente se lo redondo, merece. diría yo.
el círculo redondo, porque es que esa gente se merece todo también. O sea, en una época que ha sido oscura para la franquicia, que no había nada, nada, Mm. esta gente ha mantenido el nombre de héroe en todo lo alto, vamos, y en tener una orquesta para una serie de juegos concretos me parece una pasada y además que tienen una calidad muy alta y cada vez Bueno, mayores. y En unos los conciertos de conciertos, Navidad fue una pasada, ¿no? yo he visto algunos conciertos de la Royal Orchestra y eso es, ojalá estuviera más cerca para poder ir y recrearme, porque tiene que ser una auténtica delicia estar allí. Ujú. Sí, sí, no. En septiembre, por lo visto, va a haber un concierto nuevo y creo que Paul va a estar allí también. A mí me encantaría ir, pero en fin, por temas familiares es complicado despegarse de la familia, así que no creo que sea esta vez, pero en algún momento me encantaría ir allí, ¿no? Tiene que ser una pasada. Efectivamente, la verdad es que sí. Mm. Muy bien, pues nada, ya tenemos ahí Shusho anunciado. dice Sí, Shusho dice que a él le gustaría que remasterizaran todas, las de Héroes 2, supongo. Es lo que dice que está jugando estos días. sí. Es lo que me he comentado, es que sí, que estaría bien, pero es que ya los temas originales es que ya son tan buenos Bueno, que ya eh, los tenemos ahí, eh, es lo que decimos. Entonces sí, sí llevan difícil. cosas buenas, pero bueno, en opiniones, por supuesto. Ujú, Ah, de hecho, también te comento otra cosa, o sea, si tú sigues el canal de Paul Lanceni Romero, es que muchas ujú. veces lo hace él solo, o sea, se pone directamente a grabarse y lo mismo escuchas un tema de Héroes 4 con algunos arreglos que Ujú. le hace en ese momento y lo disfrutas igual. O sea, no Sí, tiene por sí, qué ser directamente yo del no he videojuego. yo no he visto directos suyos, que también hace, Mm. pero sí he visto muchos vídeos y sí, él está todo el día poniendo cosas de héroes, ¿no? O sea, Sí, yo sí. creo que es el trabajo de su vida, realmente. Él mismo lo confiesa un poco en la entrevista esta, que bueno, es lo que ha definido un poco su trayectoria profesional. Ujú. Y bueno, sobre por qué averiguamos también que también hubo pistas en Discord sobre el tema. El CEO de Unfrozen, Dennis, en el Discord Gromos, cada vez que se le preguntaba últimamente por la música decía, no podemos anunciar nada, pero no vamos a decepcionar. Y eso solo llevaba un camino. No podía ser otra cosa. ¿Sabes? Pues, Si no participa Paul, no puede decir tan pancho así, no nos mm. vamos a decepcionar, ¿sabes? Vamos, no estaba en el directo, no sé si ahí estaba en plan gente y demás. O sea, ¿sabes cuál fue la reacción de los usuarios por allí, por el directo? Pues sí, la gente pues, se puso poniendo comentarios, el GOAT, Greatest of All Time, cuando apareció, bueno, cuando se anunció y apareció Paul, y nada, la gente estaba encantadísima. Yo creo que fue un evento muy especial. Nunca hemos tenido realmente un evento así No, en la sala, porque este nada. juego es de otra época, no había cosas así de directos y demás. Y bueno, yo ya he hecho un artículo, no sé si lo habréis visto en La Torre, si no os invitamos a que os paséis y lo veáis, de cómo viví yo y cómo se vivió un poco el directo ese. Y a mí me pareció algo muy emocionante y muy especial. Es que Ah, además ¿sabes? lo poco que ha habido ha sido pues la Gamescom, ¿no? Y Ujú. algún fan day, pero no han sido directos como tal, Y efectivamente. no ha sido algo que conecte tanto así con la gente directamente, que Eso. bueno, es la ventaja que tenemos hoy en día, que en un directo en YouTube pues se puede meter. Yo creo que había, puse en el artículo haciendo un símil así con los números de tropas del Héroes. No sé, en español no me acuerdo, pero en inglés creo que puse Thousands. Creo que había más de 1000, no sé si 1500 usuarios o algo así conectados. O sea que para lo que es la saga había bastante. Es que en realidad Y somos una comunidad que después de 30 años seguimos ahí. Después de 30 años de ujú, videojuegos, o sea.
Mm, el juego Y hay mucha sigue, gente nueva. Y hay mucha gente nueva también, sobre todo del sí, este de Europa, porque la pata multijugador es muy fuerte allí, ¿eh? Y hay mucha gente que se está metiendo en la franquicia gracias a eso. tanto es así que hubo un dato que, bueno, y yo creo que a lo mejor ya hace tiempo y demás, pero uno de los juegos de la plataforma de GOG, Good Old Game, no sé si la conocéis, cuando Sí. están de ofertas, es casi siempre está el Euro 3 vendido como un top. El Héroes 3 es uno de los juegos más vendidos de toda la historia de Good Old Games. De hecho, cuando se creó Good Old Games y empezó, y de los primeros juegos que ofrecían era el Héroes 3. Y era siempre de los juegos, digamos, franquicias de la plataforma. Sí, sí, por Siempre eso cuando era ves. realmente Good Old Games, que era para juegos antiguos, Pero y es era que ese, esto el es Héroes 3 año tras era año, la oferta estrella. tras oferta y se coloca siempre entre los tops. O sea, lo que me quiero referir con esto es que la gente sigue comprando el juego porque está entrando nuevos jugadores. También ayuda a que esté muy barato, pero bueno, Hombre, claro, aparte aparte de eso, eso que es siempre uno de los juegos de estrella. eso es. Bueno, nos dice Rob también que si sabemos algo de Chris Velasco. Efectivamente, ese era uno Sí, de los yo he temas que hecho tenemos un por ahí. poquito de, sí, uno de los temas. Yo he hecho un poquito de investigación también sobre este hombre. Me escuché el otro día una entrevista suya en YouTube. Es un tipo que ha entrado en la música, yo creo que un poco tarde. Yo creo que empezó como a los 20 años, así, a aprender música a nivel, digamos, de universidad y tal. 20 años, 20 y tantos. Lo que sí es que tocaba la guitarra. De hecho, en la entrevista, un dato curioso que dice es que ha llegado a tocar con Korn, la banda famosa de hace también 20 años, sí. Sí, Korn, Bueno, ¿no? sí, Korn. Eso es, Que sí, sí, sí. son, bueno, también música, no sé si rock, metal, no es mucho mi tipo de música, Sí, a mí pero bueno. me suena el Eso, nombre, pero la verdad que no la sabría ubicar tampoco. son al parecer de la misma ciudad y ellos hacían espectáculos juntos, en grupos separados, ¿eh? No tocaba con ellos, pero él tenía su grupo y Korn también era otro grupo y ellos hacían espectáculos en el mismo sitio y tal. Un dato curioso. Y entonces empezó a estudiar música y él decía que lo que le gustaba era o sea, una de las cosas que a él le fascinó era, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, que él quería hacer su Guerra de las Galaxias, componer para una película o algo así. Ujú, Y que al final, pues, no, cuando terminó, pues, que es un mundo muy difícil, que no le salía nada, y ujú, que estuvo a punto, que hizo todo tipo de trabajo, estuvo a punto de dejarlo, y le salió una oportunidad en un juego de Battlestar Galactica, que es una serie, por cierto, que es bastante buena, sobre todo yo la que he visto ha sido la de 2000, el remake o el reboot, que es muy buena, y yo no sabía que había un juego también de 2004 o algo así, ujú, que comentaba este hombre. Y se metió ahí, hizo una demo, le dijeron que brutal, que le había encantado, pero que no, que ya tenían otro compositor, solo lo llamaron para darle las gracias, pero después le dijeron, mira, pues tenemos aquí una escena cinemática, a ver si nos hace un tema, y les gustó tanto que así poquito a poco el tipo se fue haciendo con la sí, banda sonora y terminó haciendo la banda sonora completa. vale. Eh, No sé si me adelanto, pero bueno, has dicho algo de la Guerra de las Galaxias y un ujú. poco sí que ha cumplido su sueño, ¿no? No sé si tiene en su currículum algo de la Guerra de la Galaxia, pero al menos ciencia ficción sí tiene Mira, porque hizo las lo voy a expansiones mostrar de en Mass pantalla. Effect. Perdona que te Sí, interrumpa, lo voy a mostrar en pantalla. Mira, estamos en la página de Chris Velasco y mira, aquí tenemos a Star Wars Vader Inmortal, ah, sí. episodio 3. No sé qué juego sea este, la verdad. No, yo Mm, tampoco conozco el Pero, juego, pero bueno, por eso a eso me refería. No sé si me estaba pero adelantando, algo ha hecho. pero por lo Pero menos ha podido tocar. sí tiene muy buen currículum. Es un tío que ha participado, bueno, ahí veis en Overwatch, en Resident Evil,
Darksiders, Mass Effect 3, las Bloodborne, expansiones, Bloodborne, no Borderlands. completa, ¿eh? En Bloodborne son solo un par o tres temas, pero Sí, pero bueno, ¿qué oye, más? su coche Fortnite también, Mass Effect, Sí, 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 sí. Agent of Mayhem, Assassin's Tiene- Creed y, Unity. y este, si vas abajo del todo, abajo del todo, es que no me sale ahora el nombre, no me acuerdo. Abajo del todo, del todo, del todo. No, estos son los Sí, últimos el que me aparecen a mí. God of War. God of War, digamos, él dice que es el juego que le pone un poco más en el mapa, Ajá. ¿vale? Porque es un juego muy que tuvo muchísimo éxito y yo no sé si hizo la composición completa o solo parte, pero parece ser que es un poco el que le puso así un poco en el mapa. Sí, pero Y se que en ve que es un general tipo, son juegos dime, dime. bastante conocidos. Quiero decir, no son de Sí. así de casualidad, es que hay muchos juegos y de bastante calidad porque son Mm. conocidos. Aquí tenemos Space Marine, Company of Heroes 2. Bueno, ese era para Wii U, Zombie U, pero también es bastante No, conocido. no diría yo que todos son triple A, pero sí hay unos cuantos triple A y algunos otros que son, no sé si llamarlo triple A, pero juegos con bastante tamaño. Y aunque no haya hecho las composiciones completas de algunos, pero sí ha participado mucho. O sea, yo creo que es un tipo que, bueno, es que esto de la música yo creo que en los videojuegos tiene que funcionar más o menos así, que funciona todo así un poco por encargo. Lo de Paul que se dedique por entero a una saga yo creo que es algo muy, muy excepcional. Sí. Entonces son gente profesionales que van picando aquí y allí y que te hacen un poco lo que les mandes, ¿sabes? Ujú. Yo he escuchado unas cuantas de estas. ¿Quiere que Y pongamos la... alguna? Sí, pon Lords of the Fallen, por ejemplo, algo. Creo que aquí podemos poner algo. Sí, si clicas en la imagen, Sí. Lo que pasa es que no puedo controlar el volumen y es que a lo mejor queda muy no- fuerte. nos va a estallar los oídos. Yo no escucho nada, de hecho. No sé. No sale nada. Debería estar Ah, sí. escuchando. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, está saliendo por YouTube. Em, a ver, a mí me ha dado la sensación de que es un compositor que su fuerte, digamos, es hacer composiciones así muy cinemáticas, que llenen una escena, fuertes, mucha orquesta, mucho... em, no son composiciones que tú vayas a escuchar fuera del juego, ¿vale? Sí, Son composiciones que me suenan así más, eso, a llenar la escena, a transmitir emociones, a transmitir tensión, incluso algunas que parecen así, el juego este de Carry On, que parece así de terror, ¿sabes? Música de terror de películas y demás. sí, de mucha O sea, ambientación. música de ambientación, de atmósfera, más Mm, que otra cosa. No, no, en general no he escuchado melodías, ¿vale? sí, Entonces yo creo que por lo que también dijo en el directo, que él estaba trabajando en ese momento en una música para una cinemática, yo creo que es lo que va a hacer más que nada. Música de cinemática, música que se añada en momentos concretos, pero no creo, a lo mejor me equivoco, que vaya a hacer ni música de la ciudad ni música del mapa de aventura. Creo que eso va a estar para Paul, componerlo sí. Paul y bueno, y la Y Heroes junto a Orchestra será la gente, por supuesto. la que lo produzca. Sí, También es verdad que tiene algún otro juego. Hay uno que se llama Groundhound Day, un poco más arriba, creo. Que ya se nota que es otro registro. O sea, tiene también otro registro, ¿eh? No, no es que sepa hacer una cosa al hombre. Ese lo escuché un poquito, más para arriba, más para arriba. sí, lo tengo. ¿Lo tienes por ahí? Sí, está sonando. Vale. Este, por lo que yo escuché, suena así un poquito más juguetón, más jazzístico, hay instrumentos de viento, saxofón y tal. Me recordó un poquito a Green Fandango, la banda sonora de Green Fandango, que es una, por cierto, una película muy buena.
de finales de los 90 y esto tiene una banda sonora también totalmente jazz con mucho saxofón y ese tipo de instrumentos. Eh, Así que sí, bueno, tiene otros registros, pero yo creo, me da a mí la sensación que este era el tipo que Ubisoft ha escogido en un principio Ajá. y que visto las reacciones que hubo, que todo el mundo quería a Paul, supongo que en Frozen se pondría en contacto con Ubisoft, le diría, mira, si está el tema, y habrán hecho el esfuerzo y decirle, bueno, pues tú te vas a encargar a lo mejor de las cinemáticas y tal, y Paul va a hacer la otra parte. Sí, pues es bastante probable. No sé si meter aquí el tema. ¿Sabes la situación de Ubisoft? No entiendo. No sé si los que estamos aquí. Eh, Casi Ujú. si está jugando Ubisoft a una carta, a casi una carta, su pues, continuidad, por así decirlo. Pero bueno, Hombre, yo esperemos que esto creo, no yo afecte creo, en nada. yo creo que si lo dice por el efecto que pueda tener en el juego, ¿vale? Si lo dices por el efecto que el juego pueda tener en el futuro de Ubisoft, yo creo que ninguno. Este es un juego demasiado pequeño como para arreglar los fiascos que No, tiene, que no, en lo que está metido Ubisoft. no, más bien es Al revés. lo que podría ocurrir si, Sí, sí, vamos sí. a verlo claro, si Assassin's Creed, no recuerdo ahora el título que está a punto de salir, no tiene El éxito. Y Assassin's Creed en Japón. ujú, eso es correcto. Si ese no tiene éxito, la gente la verdad que está hablando que es bastante complicado el futuro de Sí, Ubisoft. pero al final la comprará alguien y sucederá por lo que sucede con estas cosas, que las licencias pues se quedarán en un limbo, a lo mejor hay licencias que no les interesan y no quieren usarlas para nada y las terminarán vendiendo o metiéndolo en un cajón que ese es el resultado peor que puede ocurrir. Que lo digan a miles de licencias que tiene Electronic Arts que no hace nada con ellas. Pero bueno, por otra parte también es verdad que este juego está siendo financiado por Unfrozen en sí, ¿vale? Ya lo dijimos en el directo anterior. Sí, Supongo que tendrán sus acuerdos para el uso de la licencia y tal, pero yo creo que incluso aunque la comprara Tencent, como dice Rob, yo creo que incluso en ese caso sería posible que sacaran el juego. Ahora, para sacar expansiones o demás, ya no sé. Eso ya sería una bueno. putadilla si no se pudiera, pero eso ya habrá que verlo. Eso, crucemos los dedos para que todo salga bien. De hecho, vamos, sí, apartándonos un poco del tema en sí, por una parte me daría penita, no es que no se nos, casi se nos merezcan Ubisoft por las decisiones que ha estado haciendo y cómo ha ido lanzando los juegos últimamente, pero me daría penita que una compañía como Ubisoft, que tenía bastante buena calidad hace años, acabase de esta manera. Pero bueno, así es el mundo y estas cosas Yo no tengo ocurren. mucho apego a Ubisoft, no recuerdo que haya juegos que yo he jugado de Ubisoft que le tenga mucho cariño, la verdad. Pero bueno, sí, hay muchos juegos que le han gustado a mucha gente, pero bueno, él si lleva haciendo mierda durante 10 años, pues ¿qué le vamos a hacer? De hecho, Efectivamente. esto ya llega tarde, esto ya es una rueda que lleva rodando de la misma forma mucho tiempo y ya llega un momento que ya se para, pero ya llevaba sin motor durante bastante tiempo, Claro. es lo que suele pasar. Sí, sí, no quería entrar tampoco mucho en el tema para tratar de no desviarnos, pero que no, o sea, si está en esta situación es por las decisiones que ellos mismos han tomado con su videojuego. Pues sí. Pero bueno, volvamos un poquito Aquí a... una cosa que dice Rob, que qué bonito se ve el ciclo del día y la noche. Pues Ujú. efectivamente, una de las cosas que se ve en el vídeo de presentación es el ciclo de día y noche. Eh, que esto es algo que yo cuando lo vi dije, no, esto va a ser que, bueno, que tienes tú como creador del mapa, pues tienes tú a lo mejor la posibilidad mediante script o algo así que cambie la iluminación. Por ejemplo,
que cuando entre el héroe en una zona, pues cambie la iluminación y se haga más oscuro. Esto es algo que, por ejemplo, King's Bounty, el de Ujú. Katauri, hacía en algunas zonas, tú entrabas y se cambiaba un poco la iluminación y daba o sea, creaba un montón de atmósfera. Sí, y Y esto actualmente incluso ya lo... lo tiene Son of Conquest también. Ujú, son un conquest, ¿no? Y de hecho eso fue en el Discord de Unfrozen fue una sugerencia que yo puse, que se pudiera hacer ese tipo de cosas. Si no era automáticamente, por lo menos que se pudiera hacer mediante script y tal, como creador de mapas. Pero por los comentarios que he visto después de moderadores, no, esto es un ciclo día y noche en toda regla. No han dado todavía detalles, dice que lo darán después, pero que sí, es un ciclo día y noche, o sea que no sé si funcionará que cuando pases turno cambia la iluminación y durante el turno del contrario se hace de noche, por ejemplo, Ujú. o que un turno será de día, otro será de noche. Es que yo creo que incluso se ven distintas etapas del día, o sea, se ve como luz de mañana, luz de tarde. Así que habrá que ver cómo funciona. Sí, Eso es una de las cosas que seguramente nos dirán dentro de poco. sí, y no solo eso, sino si llegará a afectar en algo al gameplay. Si por ejemplo por la Sí. noche puede como que algunas facciones como los nigromantes a lo mejor tengan algún tipo de bonus Y o algo bueno, así, oye, podría ser. de facciones, no sé si de facciones, pero sí hay que tener en cuenta que hay magias, las escuelas de magia. Una es dedicada a los hechizos creo que se llama Magic, y otra es Nightshade Magic. O sea que están dedicadas al día y la noche. Así que a lo mejor podría tener un efecto también en los hechizos de esas escuelas. Ajá. Ahí quería saludar a Clyde León, ¿vale? Que dice que ese efecto de niebla de guerra me recuerda Saludos. al New Civilization. Te No recuerdo. sé cuál de ellos, el que estamos viendo ahora mismo, que es como un No, mapa no lo sé, porque de... la habrá escrito hace unos minutos, y como van saliendo en el vídeo, aparecen varios. Es justo lo que iba a comentar, y es que una de las cualidades que tiene este héroes es que precisamente la niebla de guerra se puede configurar de tres formas posibles. Y el clásico negro Cosmos, digamos que es el que tiene Héroes 3. Sí, Hay uno también que es como de nubes. Y está este que es como un mapa cartografiado. Se han visto ya en vídeos. Se sí, han sí, visto esto los ya tres. es oficial, eso está presentado. Mm. Yo personalmente, por ahora al menos, me ha parecido mejor el clásico, pero bueno, está ahí para cambiar Sí, el que es quiera. gusto, al final no influye en nada más y tampoco tiene la mayor importancia, pero bueno, han querido hacer ese pequeño guiño, ¿no? Para Sí. poder hacer algo diferente a Y lo que otra estamos cosa, habituados. y otra cosa también que se ve en el vídeo, por primera vez, es el mapa de batalla del asedio. El mapa de Es batalla un del asedio, mapa, cierto, cierto, cierto. sí, que es un mapa distinto al mapa habitual. Es Sí, un poco más grande. es más grande, ¿no? Un poco más ancho, Mm. con las casillas, pero todavía no tenemos muchos detalles en cómo va a funcionar, por ejemplo, las torres o algo así, ¿no? Esto no tenemos No, es información. que hay información muy contradictoria. Estoy tirando de memoria, ahora mismo. Yo lo que recuerdo es que dijeron que no iba a haber máquinas de guerra, ¿vale? Que la balista, la tienda de primeros auxilios y eso, que eso no iba a haber. Que hay una facción que tiene algo que se podría decir que es parecido a las máquinas de guerra. Whatever that means. No, o sea, no tenemos detalles de eso, no sabemos lo que significa. Eh, pero ese es el único detalle que tenemos. Y sobre la balista, también yo recuerdo haber leído en los comentarios de Discord, creo que una vez que me puse a mirar el canal ruso, es que decía que no iba a haber balistas, que iba a haber algo distinto. Pero aquí en el vídeo creo que sí se ve una balista, ¿no? En el vídeo anterior que estábamos viendo, no sé si lo voy a volver a poner, a De hecho, colocar, pero creo que hay un disparo con balista, ¿no? Con balista, ¿no? Con, perdona, catapulta.
he visto algo, sí, catapultas sí. Eh, Por catapulta eso creo que sí que, lo que que he visto, dijeron es que al o alguien parecer que lanzando, no. ¿no? Es que no recuerdo si era alguna criatura Lo que lanzando. yo recuerdo haber leído en ese momento es que no iba a haber catapulta, que iba a haber algo similar, pero distinto. Pero vamos a ver en el vídeo. Estoy buscando esa parte, si la encuentro. Por aquí. Sí, ahí está la catapulta. Ahí vemos. La ha parado ahora Y mismo. dice Raúl que sí. Dice Raúl que si no hay carro de municiones, que habrá disparos infinitos para la unidad de distancia, claro. Es la única otra posibilidad. Pues sí, ahí se ve una catapulta. Así que no sé. Sí, una catapulta, Esto bueno, tiene todo. quizás más sentido, ¿no? Para derribar las torres, porque eso Ujú. sí o sí lo tienes que al final que tener, sino cómo vas a conseguir que pasen. Sí, pero Pero sí que no en vemos Héroe ni. 7 Ujú. En Héroe 7 incluso no sé si había distintas máquinas de asedio también, que no era la catapulta dependía de la facción, creo. No me acuerdo muy bien, pero Bueno, bueno. pero El bueno, caso es que hacia las mismas veces, ¿no? sí, hacía la misma vez. Mm. El caso es que tenemos aquí la catapulta que se ha mostrado, pero bueno, todo esto es información no pública, digamos, no hecha oficialmente Y, y y nada, bueno, que habrá que estamos todavía en esperar fase de y todo desarrollo, es puede que, cambiar, ¿eh? Claro, exacto, es que claro, puede estamos en fase de cambiar. desarrollo, Y, todavía podemos ver muchos cambios. y ya hemos visto que han hecho cambios, incluso después, si nos da tiempo, veremos un vídeo de que hay algunos cambios con el feedback de la comunidad, están haciendo ya algunos cambios sobre algunas cositas. O sea que todo puede cambiar. Sí, lo que comenta aquí también es cierto, ¿eh? Cíclopes tirando piedra y engendro tirando movidas. Eso sí Mm, que puede que se vuelva a dar también. O sea, tenemos por ahí hay algunas criaturas que a lo mejor podrían incluso ser capaces, ¿no? de derruir esos muros. Pero bueno, que es lo indicado, que no sabemos todavía nada a ciencia cierta porque no se ha escrito. Sí que vemos aquí que al menos la catapulta sí que está presente, pero no vemos ujú, balistas y no hemos visto tampoco el carro de munición. Pero todavía no sabemos ujú. si van a aparecer o no. Ya en cuanto lo sepamos seguro, ya lo diremos en algún directo Hmm, o lo pondremos en el foro. eso es. Todavía tenemos mucho tiempo. Pues nada, a ver, ¿qué más cositas tenemos por ahí del calendario de Adviento? Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, del evento, no sé si queréis preguntar algo más, los que estáis conectados. Si no, bueno, lo único es que también estaba esto, el calendario de Adviento en el que cada día iban revelando un objeto o localización nueva y al final hubo una historia. No sé si os interesa mucho la historia, os puedo hacer un pequeño resumen de qué va, porque no creo que os la hayáis leído. Parece Kratos. ¿Lo comentamos? Sí, 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 adelante, adelante. He puesto Pues la aquí la, historia la va un última parte poco del documento que tiene la comunidad. de la comunidad. Sí, Sí. lo estoy compartiendo para ilustrar. Vale, Shusho dice que interesa todo. Vale, pues todo hablaremos. Entonces, la historia va sobre una especie de concilio que es convocado por el triunvirato. El triunvirato es, digamos, el brazo político de la facción de la mazmorra. Que por lo que se lee ahí está compuesto por tres poderes o tres fuerzas principales, que serían los minotauros, los dragones y los elfos oscuros. ¿Vale? Esos son tres, digamos, los tres componentes principales de la facción a nivel político. Esto no se dice abiertamente, pero por un detalle hay un personaje que saca un mensaje del gobierno, digamos, de este triunvirato y se ven que hay inscripciones élficas, draconianas y de Minotauro. O sea, que eso da a entender que esos son los triunviratos, los tres fuerzas políticas serían esas tres facciones o subfacciones. Entonces, el triunvirato convoca a el templo, a la necrópolis y a los silvanos.
¿vale? Todos llevan emisarios diplomáticos y se reúnen en Ravenshore, creo que es la ciudad. Es una ciudad de Yadam que sale también en el Héroes, en el Might and Magic 8, ¿vale? Sí, Entonces, lo que vienen a discutir, bueno, hay unas fuerzas externas que están causando caos, hablan de que están pasando cosas extrañas en Yadam, hacen mención de la colmena directamente, de insectos y lo llaman así como colmena, o sea, están haciendo referencia a la facción de Hive, sí, que la ya nueva facción que es presentamos en mitad, el directo anterior. mitad insecto, mitad demoníaco. Y están hablando de eso, de que hay un gran problema, que no saben a lo que se enfrentan, que se tienen que unir. También hay algunos indicios de otros problemas similares, de magia oscura que están ocurriendo, de los antiguos puestos de avanzada de los elfos oscuros cuando llegaron a Yadam desde Bori, que también están abandonados, se abandonaron hace tiempo y se ha visto que alguien los ha ocupado o lo está usando para fines que no se sabe qué puede ser. Entonces nos están dando un poquito una idea donde se muestra quiénes van a ser los bandos en la historia de la campaña, yo creo. Ujú. Y yo creo que va a ser, pues, por un lado, este pacto que llaman el armisticio de invierno, de mazmorra, templo, necrópolis y los silvanos, contra los enemigos que van a ser la colmena y esta nueva facción nueva misteriosa, que yo creo que tiene más que ver con la parte de la historia que dicen que han ocupado los puestos estos de los elfos oscuros antiguos Sí, y magia oscura y cosas de esas, ¿vale? o sea, van a ir Em, por ahí los tiros. Van a ir por ahí los tiros. Entonces, bueno, pues discusiones diplomáticas, tú tienes la culpa, ¿por qué no? Porque no sé qué. Quiere mostrar que hay muchas rencillas desde hace mucho tiempo entre estas cuatro facciones. Hay también un personaje que puede ser importante, que es un oráculo, que habla, que se ve que es como una especie de espectador, que no toma mucho partido, pero sí está intentando que o sea, que este pacto se lleve a buen puerto. Porque hace una profecía y dice que si no se lleva a buen puerto, pues bueno, va a ser una situación catastrófica, calamidades, casi apocalípticas, ¿no? Que van Ujú. a ser todos destruidos y demás. Esto, de hecho, yo O por sea, lo que he leído en Discord, ajá, esta profecía que el oráculo dice, en realidad es lo que ocurre en Might and Magic 8. Son los eventos que ocurren en Might and Magic 8. Y de alguna forma, yo no sé si por equivocación o es un ardid de este oráculo para motivar a las partes a que lleguen a un acuerdo, pero bueno, parece que se confunden los hechos que están ocurriendo con esta profecía, de alguna forma, y por lo visto son los hechos que ocurren en Mathematic 8, porque habla de los elementales que se van a unir, elementales de aire, tierra, fuego y agua y tal. Y yo no he jugado a Might and Magic 8 un poquito del principio solo, no me sé la historia completa, pero parece ser que tiene relación. De hecho, el oráculo es el mismo oráculo de Might and Magic 8, que también sale ese personaje allí, bueno, bueno. ¿vale? Y entonces, al final, lo que ocurre es que, bueno, hay muchos rifirrafes, pero llegan a un acuerdo y dicen que sí, que se van a unir. Bueno, una de las cosas que ponen sobre la mesa para decir este pacto es necesario, es que los mismos dragones han pedido ayuda a la reina de la mazmorra, del triunvirato, a Melkia, creo que se llama, Ujú. porque han sufrido bajas entre ellos, incluso les han robado huevos. O sea, le han robado huevos de dragón. Con lo cual incluso los poderosísimos dragones tienen miedo de lo que está ocurriendo. Ya veo, ya Y veo. eso ya es un poco uno de los desencadenantes que hacen. También le muestran en un espejo el oráculo los resultados de si no se unen, qué puede pasar, la devastación y demás. Vamos, una Y literatura al, fantástica muy, muy clásica y que de hecho sí, se muy asemeja clásico, vamos. bastante De hecho, directamente al el- Señor de los Anillos, vaya.
Eso quiero decir, el concilio de Roma. Que no es- Es que está el concilio, el que- espejo, ¿no? Para ver que, sí, o sea, hay muchos, correcto, muchos correcto. elementos. Eh, Y al final, pues sí, llegan a ese pacto, todos se unen, dicen que van a colaborar, se van a pasar información de inteligencia y tal para que puedan saber qué es lo que está ocurriendo y actuar en consecuencia. Se despiden y una de las de los personajes que es Ilwari, creo que se llama la héroe, que es una medusa, que es la que, digamos, está haciendo el ritual del concilio y es la que está mediando y la que quiere que se llegue al pacto. Se va con el oráculo al final, en un momento, y le hace algunas preguntas y el oráculo le dice que, así de forma un poco misteriosa, que ella va a tener un papel esencial en los eventos que se van a desencadenar. Sea, nos dejan ahí un poquito la pista de que ese puede ser un personaje importante. No dice mucho el oráculo, lo dice así todo muy místico, pero ahí dejan la pildorita esa de que estemos atentos a este personaje. Como debe de ser, un oráculo. Si no, no. Como debe ser un oráculo, obviamente. Exacto. Juegan muy bien con las palabras. Sí. Y eso es un poco la historia, así que yo creo que, bueno, historia simple. Es que yo creo que en un juego como Héroes tampoco se puede hacer algo, porque al final la historia la vas desarrollando en los mapas y tienen que ser historias en las que haya confrontación militar, ¿sabes? Sí, Porque si no metes lucha de ejército, al final ¿qué haces? Ah, voy con mi héroe a hablar con este otro que está en este otro castillo y te la pasas así para arriba y para abajo sin luchar un combate. Y eso no tiene sentido en este tipo de juegos. Así que claro. una historia simple, pero bueno, efectiva, yo creo. Está interesante. Muy bien. La verdad que ha sido todo un paseo por lo que podríamos decir, un resumen de lo que es la literatura fantástica más clásica, ¿no? Que nos puede acompañar. Sí, desde luego. Aquí hay uno que prefiere historias de amor, ¿eh? Bien. Ah, Shusho, qué historia más. Bueno, pues nada. Léete una novela romántica antes de acostarte. Aquí no creo que haya romance como en los juegos de rol. Bueno, recuerdo una historia de Héroes 4 en el que eh, em, no me acuerdo el nombre del personaje, ¿no? Pero uno de los personajes que iba Sí, sí, acompañado creo sí. que con un genio, ¿no? Y ahí sí que me había No era, algo no era bonito. era un nigromante, creo, ¿no? No, las campañas. Yo es que yo no suelo jugar las campañas porque me defraudan mucho. Sí es verdad que escuché que las de Héroes 4 tenían especialmente una historia bastante desarrollada, pero no me la sé. Eh, yo- yo- Pero sí creo que había una que era algo así de una historia de amor y no sé si era un nigromante. no La soy capaz de, historia. no soy capaz de recordarlo. A mí me viene a la mente esos personajes, que es un personaje femenino que iba acompañado además de un genio, me parece. Pero no Ujú. soy capaz de recordar los demasiados años ya, desde la Sí, última vez que lo jugué. Dice Suso que la historia de Héroe 5 es un drama de amor, despecho y cuernos. Un culebrón, vamos. Cuernos por los demonios. Pero es que además le quiere poner la banda sonora de La Oreja de Van Gogh. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Yo Eh, no te lo- voy a decir qué banda sonora tienes que ponerte ni nada. Cada es uno que haga más, lo que quiera. estamos hablando de Shusho, o sea, que si él quiere que haga un mod también para el juego, que él participa en el mod de Gem, que participa Mm, activamente para Hero 5, o sea que él es especialista ya y es capaz seguro de algún día de generar su propio mod. pues sí, perfecto. Bueno, más Bueno, cosillas. No sé si más cositas. quieres que veamos este pequeño mini vídeo que hicieron sobre We Fixed Blood. Sí, sacaron un vídeo a final de año también diciendo, bueno, porque esto era una de las preguntas que más salía en los foros, pero ¿por qué sangran
la unidad de no muerta de la necrópolis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre dicen lo mismo. Sí, estamos. De hecho, desde el primer día que salió el vídeo de donde revelaron a la necrópolis, o incluso desde los primeros días que salieron las primeras unidades aparte que las revelaron, había esos comentarios. Y siempre, ¿por qué sangran? ¿Por qué sangran? Y dijeron, sí, sí, lo vamos a arreglar. Y siempre era el mismo comentario cada vez que salía y al final pues hicieron este vídeo con todos los comentarios aquí de Discord y tal Sí, y al final lo han arreglado. Hay algunas que son porque no solamente son la unidad de la necrópolis, sino que sale en el vídeo alguna unidad adicional que no era de la necrópolis y que bueno, también le han añadido efectos distintos al de la sangre. sí, ahora la gente enseguida pone el dedito en la llaga, pero está claro que, o sea, Mm, era fase de desarrollo y lo que tenían definido era evidentemente que todos los mm. golpes con su animación saltara la sangre, o sea, reutilizando sus propios recursos para tenerlo ahí, pero bueno, lo han utilizado y me ha gustado, ¿no? Yo diría que esto es un vídeo, es un meme, más que un vídeo, más que otra cosa, es un meme, ¿no? Sí, sí, un poquito meme. Me hace gracia la última unidad, que es una unidad, esa ya se ha revelado, creo. Se reveló, no sé cómo se llama, no sé cuál era el trasfondo, no me acuerdo ahora de memoria. Pero es una especie así de ojo que esa Mm. se especuló, es neutral. Y se especuló durante mucho tiempo que si esa iba a ser parte de la facción del templo y tal. Y no, no, es una unidad neutral, además no es de muy alto nivel, no sé si es de 5 o 4 o algo así. Pero lo que sí se ve es que cuando le golpea no suelta sangre, pero lo que suelta son artes mecánicas. Sí, 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 lo ¿Vale? estamos viendo ahora mismo Y en la dice imagen. Rogue que es una unidad muy de StarCraft 2. Sí, sí. Sí, la verdad, Protoss, ¿no? con esos toques dorados y azules además, también, la verdad que tiene un toque bastante parecido a StarCraft, sí. Mm. Pero la verdad, Bueno, nivel a 6. mí me ha hecho... Se llama, Sí, dime. el nivel 6 se llama Watcher. Y yo, Pero sí, una de o las sea cosas que he visto que... de Unfrozen, además, es... me parece una tontería, ¿no? Pero en la presentación, ¿no? Por ejemplo, el primer mensaje que aparecía con esta pantallita, ¿no? Los astrólogos proclaman, ¿no? Y a lo mejor quizás este vídeo Mm, con el mensajito este que tenemos aquí de Galran, ¿no? mm. Son, son gente del norte, pero tienen humor, ¿no? Sí, yo creo que sí tienen buen humor. Bueno, yo creo que son rusos la mayoría. Mm. Y yo creo que, no sé exactamente, no conozco muchos rusos, pero yo creo que también tiene su humorcito. Y sí, pasan cosas graciosas. Yo creo que comunican mucho con la gente y bueno, eso está bien. Y sí, y eso está haciendo que la gente se acerque mucho, la verdad. La verdad que ahora Mm. mismo creo que tiene a la comunidad en la palma de la mano y no solo para tenerla ahí, sino para escucharla de verdad Siempre y hay críticas, ¿eh? Siempre están los clásicos de que parece un juego de móvil, de que por qué no hay unidades que ocupen más de un hexágono, que, que son muy chicas, que los caballos son muy chicos, que no sé, siempre hay cosas, pero en fin, yo creo que en general tienen ahora mismo al menos tienen una comunidad que está bastante positiva. O es sea, que yo el feedback que no da es conozco muy ningún positivo. videojuego en el que alguien no tenga críticas o su propia visión y Ajá. que no encaje con la del desarrollador. Ujú. Es que es Sí, sí, imposible. por supuesto, eso es lo lógico que pase siempre. Pero bueno, es que hay comunidades súper tóxicas, incluso la de héroes, en los tiempos de Héroe 6 y Héroe 7, llegó a ser muy, muy tóxica, ¿eh? En la Hero Community, yo me acuerdo de hilos de bilis tirados ahí. A ver, con razón, ¿eh? Sí, sí, Tampoco estoy diciendo yo pero bueno, que si llegaron a un extremo un poquito ya, mira, si no te interesa, pues déjalo, sí, dedícate a otra cosa, métete en otro foro o juega al Jota y, ¿sabes?
deja cualquier tipo de juego, ¿no? a los que están interesados, pues Dedica tu tiempo a tu me acuerdo, interés eh, y no a lo que no te interesa, a criticar lo que no te interesa. me acuerdo de hecho que en nuestro foro de la Torre de Marfil entró un tal Ramiro de Limbic Entertainment, que Sí, son los que estaban haciendo el Héroe 7, sí, y salió un poquito escaldado. sí, sí, Hubieron sí, sí. unos cuantos comentarios que bueno, pero en fin. El chaval estaba entrando ahí para ver, coger feedback también y cosas que se pudieran mejorar y demás, pero claro, es que Más realmente bien, era... o sea, estaba ahí precisamente para que nosotros le pudiéramos ayudar a él, ¿sabes? Mm. Como Sí, sí, sí. comunidad, o sea, que alguien venga a participar contigo y que lo que Pero quiera bueno, es, sí, es algo que va en las dos direcciones, ¿no? Le claro. ayudamos diciendo las cosas que no nos gustan, pero él también intenta arreglarlas, ¿no? Y también es Pero bueno, algo que va en las dos hombre, yo direcciones. entiendo que si está allí, va con la intención de hacerlo así. Otra cosa es que Ujú. no puede estar a gusto de todos. Eso también hay que Obviamente. entenderlo. Los juegos no pueden estar a gusto Hay de que todos. saber encajar las críticas. Obviamente, si ya el ambiente es muy, muy tóxico. En Heroes Community, por ejemplo, te digo, eso fue ya brutal. De hecho, yo en 2015 fuimos a un, bueno, fui yo en representación de la torre a un evento de Héroe 7 en París. Eso fue en marzo de 2015 me acuerdo, porque hacía una semana o el día anterior, así que había muerto Terry Pratchett, el autor del Mundo Disco. Ujú. Y y bueno, Galat de Heroes Community llegó allí por el tema de las arañas, que fue una movida brutal por aquellos entonces, que la necrópolis todo eran arañas. Sí. Pues fue vestido de Spider-Man el tío. O sea, y yo no estaba metido en esa comunidad en esa época y tal, y yo vi llegar al tío y digo, pero esto de qué, qué locura es esta. O sea, sí, había mucha. Pero bueno, también en locales habían granjeado un poco. Ya. Pero bueno, en fin, en Dice Rob, esta parece que vamos a algo mejor. sí, por ahora, desde luego. Comentaba Rob que qué nos parece la inclusión de criaturas de nivel 8 que supone que serán neutrales como este Lich Dragon. Sí, yo creo que son neutrales. Yo creo que se han dicho, ¿no? Que bueno, la única que sea de nivel 8, la única que se ha publicado es esta, ¿no? No, no estoy, Creo yo, que yo recuerde. no estoy seguro. No, no lo recuerdo. Sí que recuerdo esta, pero Porque haciendo neutral, yo creo que creo que no hay. Yo creo que hay mucha especulación también con las unidades del templo, la unidad superior, porque está el arcángel y está esa otra unidad que no sabemos si es un upgrade del arcángel o qué leche, que es una especie de arquero robótico. Pero creo que de ahí no se ha publicado todavía nada. Creo que esta es la única y a mí me parece genial. A mí me parece estupendo que haya criaturas que fuera, digamos, del castillo que sean todavía de más poder. Me Claro, parece estupendo. En el héroe tiene que haber en variedad y es el- importante además que haya de todos los claro. niveles a ser posible, porque luego a la hora de crear los mapas, evidentemente tú lo vas a querer más fuerte o menos Mm, fuerte. O sea, tiene claro. todo el sentido. De hecho, dos cositas. En el Héroe 3 también había, porque estaban los dragones. Bueno, en el Héroe 3 terminaron habiendo dragones de todo tipo, pero Sí, los Azure Dragon, por ejemplo, esos eran de nivel 8 realmente, o los Rust Dragon, creo que se llaman también. De cristal también había. Todo eso creo que eran de nivel 8. Fiery. O al menos el Azure, creo seguro. Ese era de nivel 8 porque ese era el más. Yo creo que era la unidad más bestia del juego. Sí, había algunos, la verdad, con Sí. puntos de vida que había que ir bien armado. Y, y eso por un lado, o sea, que es algo que ya ha habido en la saga. Y por otro lado, yo creo, a mí me gustaría incluso que fueran un poquito más lejos. Y voy a mentar la bicha aquí, Venga, venga, pero dale. el Héroe 6 tenía alguna buena idea también. Por ejemplo, los bosses. Había algunas unidades jefes
boss Sí, que se usaban en mapas concretos o en situaciones concretas de la campaña y que eran unidades bestiales de grandes que se jugaban en un escenario de batalla específico y que yo creo que esa era incluso más allá de nivel 8, esa ya era categoría especial. ¿Vale? A mí me parece que eso es una idea genial para ponerlo como objetivo de mapa, derrota a ese boss, para ponerlo en campañas que haga la gente o en mapas narrativos, ¿sabes? Más narrativos. Me parece una idea cojonuda, ¿sabes? sí, ahí no sabría yo qué decirte, porque al final, bueno, al final un boss puede ser interesante enfrentarte a lo mejor una o dos veces contra él, pero claro, si esto se utiliza en demasía, pues ya te conoces el boss. Tampoco tiene mejor tanta chicha o tanto Sí, pero sentido, bueno, pero al final lo mismo es un boss que 30 dragones Lich de esto, ¿no? sí, Porque el objetivo de mata a la criatura existe en el Héroe 3 y ha existido en la saga desde casi siempre. sí, claro, por supuesto. Entonces, simplemente, aparte de tener ese objetivo, que puede ser, pues eso, un pack De las de criaturas dragones básicas, negros o sí, de criaturas normales, pues puede tener también el boss. A mí me parece que, a ver, entiendo lo que dices, ¿eh? sí, sí, Pero es no, simplemente por darle un poquito más de variedad al todo asunto, ¿eh? suma, por supuesto, todo suma, así que todo bienvenido. Pero que yo lo digo más que nada porque, claro, un boss es sobre todo impactante cuando te lo enfrentas la primera vez, pero cuando una vez que ya lo conoces mejor ya no crea tanto impacto. A eso es más que Sí, nada a sí, lo que sí, me eso, refería. eso es verdad. Pero bueno, al final, por ejemplo, en multijugador, eh, yo qué sé, puedes tener un objetivo que controla la ciudad central. Pues otro objetivo puede ser mata al jefe que está en el centro del mapa, ¿sabes? Sí, Eso quiere decir que en realidad los mapas multijugador son todos una carrera. Pues en este caso la carrera sería a ver quién es el primero que llega ahí con potencia de héroe y ejército suficiente como para cargarse de hecho sería al monstruo. con lo mínimo para vencerlo. Claro, con lo Esa sería mínimo, la con lo gracia, tener lo mínimo. mínimo para vencerlo y no esperar demasiado tarde, no se te haga tarde. Ujú, sí, Sí, sí. Lo correcto. más increíble es que hayan puesto a los campesinos como tier 2, dice Y aquí eso es nuestro compañero bastante Robkin. increíble, la verdad. Sí, yo no sé si lo viste, pero hay campesinos en el juego y lo han puesto como nivel 2 en Pues vez de nivel 1 que deberían ser nivel 0,5 a lo mejor. ese sí, Por- tradicionalmente, pues sí, le han puesto nivel 2. No sé cómo lo pondrán y qué sentido le darán. A lo mejor es porque tienen habilidades, digamos que no son directamente militares, pero generan dinero o algo así, y eso lo consideran que le da un extra. ¿Sabes? Que son unidades que pueden. de- Para equilibrarlo, digamos, un poco, a lo mejor es necesario que sean de nivel 2. bueno, bueno. Al final los campesinos, bueno, ya sabemos lo que era, pero bueno, si tenemos ahí a 99.000 campesinos y te consiguen dar una vez, pues lo mismo te podía llevar a alguna sorpresa. Y si vas con nigromante, pues ya sabemos lo que pasa. Sobre todo si vas con fantasma. Bueno, no menciones los fantasmas del Euro 2, cuidado. Que Bueno, es ahí que teníamos los lo que fantasmas se del ha Euro anunciado, 2 eran... lo que se ha anunciado por ahora de los fantasmas, hay alguna versión que es prácticamente la de Héroe 2, ¿no? Pues ojito, ¿eh? O sea, pueden crecer en número y pueden mantenerlo después de la batalla. Creo que es un upgrade, una de las dos mejores. Ujú. Decía algo de eso. Bueno, y también se aclaró en los foros, pero bueno. Todo, todo eso yo creo que va a fluctuar mucho. Tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones ahora mismo. Sí, es prontillo, es prontillo. Mm. Bueno, ¿quiere que veamos este vídeo de la comunidad? Sí, bueno, vamos allá. Vamos allá. Este vídeo también apareció en Navidad. Y este de hecho no sé si es incluso del 31 de diciembre o...
Y vamos a ver Ah, las pantallas de ciudad. está muy graciosa, sí. La de las pantallas de Ciudad 3D. Esta pantalla me parece grandiosa. Como se ve la de la mazmorra. Se Sí, ve sí, sí. espectacular. Espectacular. Además, eso ya creo que ya lo comentamos en el directo anterior, cómo han cambiado la pantalla de la ciudad, han metido, dale para atrás para que lo sigamos Sí. viendo otra vez mientras lo comentamos. Han metido ahí los dragones volando, le han dado mucha más profundidad a, a la ciudad, poniendo ese background así como cavernoso, con color distinto, así de anaranjado. Me Ujú. parece que han mejorado mucho, mucho desde la primera vez que se vio. Y bueno, y estos efectos que la gente decía que si era Parallax, en fin, esto no es Parallax, estos son 3D, 3D. Incluso en Heroes Community el otro día veía un foro en un hilo que seguían diciendo, no sé por qué no han hecho como en Hero 5, que un efecto así de flyover circular, en vez de hacer este eh, cuasi efecto parallax. Yo, ¿qué quieres que te diga? Lo del Héroe 5 estaba bien para 2 veces, lo veía y decía, vale, pues ya cada vez que salga lo voy a desactivar. De hecho, no sé si se podía desactivar desde las opciones, Ujú. porque es que no aporta mucho y además no podía interactuar con la ciudad. Esto me da que es algo que puede. Esto sí a lo mejor te permite interactuar un poco con la ciudad mediante los menús y tal, mientras estás viendo este movimiento de cámara. A mí me parece que yo prefiero esto que lo otro. Además, también lo otro también te hace que tu diseño de la ciudad tenga que seguir un patrón un poco circular para que ese flyover, digamos, tenga sentido. Porque si no, tienes que tener un edificio central y tener todos los edificios restantes alrededor para que tenga sentido que dé un giro de 360 grados. Y aquí, y eso es quieras que no, una limitación, ¿sabes? Porque te está imponiendo que todas las ciudades tengan que ser del mismo estilo. Mientras aquí esta ciudad, por ejemplo, que se ve estupenda, y si te fijas realmente lo que tiene, el edificio central está un poquito más para atrás que los demás, y los otros están delante, pero en distintas capas. Entonces, por ejemplo, este layout de ciudad, pues no sería posible si tiene ese efecto de 360 grados obligatorio para todas las ciudades, ¿eh? Claro. A- ade- bueno, entiendo que la gente estaba un poco como, quizás, no sé si decir reacio o un poco a la defensiva, pensando de a ver si nos van a engañar y al no ser circular y que mostrara todo las caras de la ciudad en sí. Pues a lo mejor creo que por eso viene más que nada el miedo. Decir, oye, ¿esto es 3D o es un 2D que me están haciendo ahí un efecto parallax para engañarme un poquito y tal? Desde el principio salieron algunos vídeos donde había algún movimiento, pero no tanto como ahora, pequeñito. Y decía la Sí, gente eso, lo del por eso. efecto parallax. En algunos foros yo decía, eso no es efecto parallax, tío". Porque no, porque la cámara se adentraba, porque se veían los... No, no, no. No se veía que estos fueran capas. Habían demasiadas capas ahí. No, eso Sí, era 3D de verdad. sí, además que Pero Suso va a bueno, coger y la va a ripear, dice, porque siempre he pensado en rehacer la ciudad del Héroe 5 a estático. Así ¿qué que quiere decir? ¿Que la va a ripear, Shush? Eh, No. lo que quiere decir es, bueno, y como está haciendo mod de Héroe 5, supongo que lo que quiere hacer es descargarse los modelos y cambiarlos a Ujú. mejor o hacer o traérselos a su 3D. Además, Bueno. Shusho es diseñador, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Es fallero, entonces lo mismo se quiere llevar algo de la estructura de aquí a su Sí. falla. Pues mira, eso sería digno de verlo, desde luego. No sé si lo has visto, tuvimos un directo con él, él ya había creado falla y ha utilizado varias criaturas bueno, criaturas o escenarios de héroes para Ujú. hacerlas y la verdad que estaba muy chula. Sí, algo recuerdo. Yo sí no me acuerdo seguir el directo y algo recuerdo al ver alguna foto en el foro o algo así. Sí, sí, sí. Era bastante espectacular.
lo trajimos por aquí y además tuvimos un directo con él en el que participó y uno de los temas que vimos es este. Ujú. Vale, Y vale. nada, Y pues eso es. por cierto, ya que estamos, si queréis en algún momento participar en los directos en algún día para comentar alguna cosa eh, yo no sé, que tengáis especial interés, sois bienvenidos, ¿eh? Cualquiera. Tenemos aquí invitados especiales y cualquiera que quiera sumarse, pues que se meta en el directo con nosotros y charlamos. Pues sí. Bueno, estamos viendo las pantallas de ciudad. Vemos, por ejemplo, ahora cuando lo veas, aquí hay una casa que se ve prácticamente en primer plano. Llega a entrar prácticamente en el primer plano y esto ya te está diciendo que evidentemente no puede ser un efecto paralaxíaco y tal cual. O sea, la forma en la que está Y esto se, cerca, que se se ven mueve los, la se cámara. ven los, se ven los objetos desde distintos ángulos, Sí, mucho sentido. Pero bueno. vamos, aquí a nuestro compañero le ha gustado. O sea, ¿A quién le ha gustado? pues nada, tenemos aquí a Rob King y a Suso y creo que ambos han comentado que le ha Sí, encantado. sí, sí. Yo creo que, yo creo que sí, vamos. No sé si. Nadie se ha quejado. Yo no he visto ningún comentario diciendo, no, pues vaya mierda de ciudad. No, no creo que. La de Necrópolis, por ejemplo, y también creo que, no sé si Robo Suso ha dicho que la del templo, sobre todo, es un poquito con tanto espacio ocupado por el puerto ese. Sí, pero bueno. Vamos a ver las siguientes versiones. Si hay un salto de calidad igual que con la de Mazmorra, pues a lo mejor decimos, bueno, pues a lo mejor. Claro, una vez que se trabaje más profundamente. Ujú. Bueno, y aquí va. Dice Shusho que han notado en el mapa de aventura que hay edificios que creo que son varias capas 2D. Tú sabrás más que yo, Shusho, pero ellos dicen por activa y por pasiva que el juego es enteramente 3D. Así que no sé. De momento El es lo que tema es saben. que en el mapa de aventura no se puede girar la cámara. Ya lo han dicho que no es posible. El zoom sí, pero no se puede girar la cámara. Así que no podemos salir de duda. Si es realmente 3D, no creo que tarde en salir un mod que permita girar la cámara. No, eso vamos, prácticamente es segundo día, seguro. Mm. Bueno, he parado aquí el vídeo porque aquí va a volver atrás, lo podemos ver si no. Ese es el efecto de ciclo día-noche, aquí se va a poder ver cómo se va oscureciendo poquito a poco, cómo va pasando desde el día hasta la noche. La verdad que queda bastante espectacular. Sobre todo, fíjate en las aguas, cómo quedan de noche, es que quedan súper bien. Eh, Y de nuevo vuelve a amanecer. Increíble. Y se ve en eso. Esto sería un poco luz de amanecer, se va después yendo a luz de mañana, tarde y tal. Ya hay varias transiciones, no sé si es parte de la transición de día a noche y de noche a día, que meten distintos tonos de luz y tal, o es algo que a lo mejor puede incluso ser más permanente. Ya iremos viéndolo. Estos Tenemos serían los distintos nieblas niebla de de guerra, guerra, sí, que ya hemos que estábamos comentado. comentando antes. Ujú. Bueno, y otro de los temas, las magias, los Sí. efectos que producen aquí en la magia. Hombre, a día de hoy, a ver, tampoco es que sean sumamente espectaculares, pero lucen muy, muy bien. Ujú. A ver, en comparación con lo que teníamos, es que yo una de las cosas que más me llaman la atención son las animaciones en general de todo, tanto de criaturas como las magias, efectos y tal. Porque es que de donde veníamos con Héroe 6 y 7, que las unidades para darse la vuelta tardaban media hora, era lentísimo y se giraban así en plan robótico, que es otra cosa. No, habrá alguna animación que no sea perfecta, ¿eh? Pero hombre, es que de donde veníamos esto es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en este vídeo concreto, por lo menos,
en lo que es el combate no veo ninguna criatura moviéndose de casilla en casilla todavía. No sé si ha aparecido en alguna ocasión. Aparte, bueno, sí, supongo que habrá En alguno. movimiento, sí, 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 sí. Ya ha salido. De los primeros vídeos salían, ¿no? Aquí no salen, pero sí. Me acuerdo de un vídeo que salía unos cruzados que se recorrían medio mapa para llegar al otro lado. Y eso era de los primeros que salieron. Y bueno, pues este es el vídeo que sacaron a final de año diciendo que, bueno, que estaban reaccionando a las cosas que la comunidad va comentando y que, bueno, que esto va a ser un proceso también largo porque el Early Access va a empezar en el segundo cuatrimestre de 2025. Todavía quedan unos cuantos meses Sí, y según dijeron en principio su estimación era de estar un año en Early Access. O sea que todavía queda bastante para que el juego salga y durante el acceso anticipado yo supongo que habrá muchas cosas que tocar. Habrá em, muchas sugerencias de todo tipo. El equilibrio, desde luego, va a ser una de las cosas que van a poner el dedo en la llaga y que eso va a estar en cambio constante durante el acceso anticipado. Pero yo hasta entiendo el día que antes seguro. Sí, hasta el día antes y después con el parche de día uno y, sí, 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 sí. y demás. Pero yo creo que incluso los veo que están muy abiertos a seguir el feedback de la comunidad, que si ven algo que se les atraviesa y que la gente no, pues lo cambia. Bueno, pregunta aquí Rob King que si se sabe si habrá claves para el Early Access. Siendo un Early Access, o sea, podrás comprarlo y adquirirlo y ponerte a jugar. No, no sé si a qué se refiere exactamente con las claves. Y no sé si se refiere si nos van a dar a la torre o algo. No lo sé. No, no creo. Vamos. Ahí estaremos seguro. Bueno, yo voy a jugar a Early Access seguro. Lo compraré. eh, Pero vamos. Y a mí también me eh, tendré seguro por ahí dando guerra. Ujú. A los ordenera, no soy aquí un gran jugador de héroes, como sabéis, pero que seguro que le echo unas orillas y os lo traigo para que lo veamos todo. Sí. Bueno, más cositas. Tenemos todavía algo más. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Sí, no sé si tenemos algo más pendiente por ahí. Hemos hablado ya prácticamente, creo que de todo. Bueno, pues de cara al futuro que estábamos hablando un poco. Sí. Bueno, pues el Early Access en el segundo cuatrimestre de 2025, que no sé si será como mayo, junio, julio, no sabemos. Eh, Dijeron también en el directo que ya, y lo han dicho en Discord, que ya hay una beta cerrada de Friends and Family, dice, amigos y familia. Así que, bueno, ya hay algunos usuarios que pueden estar participando en la beta cerrada Ah, y eso supuestamente se va a abrir a más usuarios en el futuro. Yo creo que tampoco puede esperar mucho, mucho, mucho más. Depende un poco de cuándo sea el mes de lanzamiento de Early Access, el, el segundo cuatrimestre, si es al principio, si es al final. Dependerá un poco de eso, pero vamos, ya si es al principio tampoco pueden tardar mucho, mucho más, porque si no va a ser una beta cerrada cortísima. pues sí. No sé, Y vamos a ver qué ocurre. Supongo que ahora estarán todavía en una fase bastante temprana, estarán probando ya de todas formas aún así con jugadores de héroes. No sé si lo habrán seleccionado o tendrán a sus propios personas de su equipo trabajando en esa beta para tener más ujú, información. Pero bueno, esperamos que ellos consigan todo lo posible, ¿no? Para ir, que cuando llegue un ujú, Early Access, que todavía es una fase temprana del juego, pues esté lo más pulido posible y a partir de ahí tengamos un tiempo de Early Access y salga luego una versión muy, muy, muy fina
porque el lanzamiento al final dice muchísimo. Dice Cougars, un saludo por cierto, Bienvenido. que si habrá beta abierta. No, beta abierta no va a haber. Bueno, beta abierta va a ser el Early Access, Efectivamente. ¿vale? Porque al final es Eso, lo que tenemos ya a día de hoy. O sea, no me claro, refiero a solo a claro. héroes, sino que prácticamente una beta abierta es un early access a día de hoy y lo único que, eso sí, Y, hay que pagar, previo pago. claro, beta abierta, pero pasando por por caja antes. Y lo que sí va a haber es una beta cerrada. Puedes aplicar a la beta cerrada en el canal de Unfrozen de Discord. Tienen un canal específico para poner tu nombre y tus datos y bueno, presentarte un poco y decir por qué deberían contar contigo, ¿no? ¿Cuáles Ujú. son tus credenciales? Y lo que pasa es, claro, ahí ahora mismo dice que hay un grupo muy pequeño, no sé si de usuarios todavía o solamente gente del equipo, familia y amigos y demás, eh, pero se va a expandir, no sabemos hasta cuánta gente. Ahora mismo creo que peticiones, creo que había más de 1500 ya en el canal de Discord, con lo cual todo el mundo no va a tener, desde luego, pero sí, Una yo representación, creo claro. que yo creo que llegué a leer en Discord que iban a haber cientos de usuarios, podía ser que entraran en la beta cerrada en algún momento. Pero bueno, esto está todo en el aire y tampoco tenemos mucha información. Muy bien, pues nada, ya lo iremos viendo, lo iremos cubriendo y estaremos aquí para dar noticias. No sé Una cosa si te animas a también, un tercero. ah, perdona, Sí, sí, no, dime. te proclamaba que conforme vayan saliendo noticias, que no sé si te animarás a un tercer directo. Y claro, hombre, habrá que ir contando cositas, ¿no? Ahora, además, eso, a corto plazo, yo creo que han anunciado ya en Discord que ya van a empezar, bueno, ya esta semana ya han empezado a revelar algunas cosas nuevas, pequeñitas, Sí, que nos han de puesto. localizaciones del mapa de aventura y tal, pero que ya van a anunciar alguna cosa más fuerte en pocos días o en fechas próximas. Yo creo, además pusieron una encuesta en Discord para ver qué es lo que la gente quería y ganó que revelaran nuevas facciones. Así que pues lo que van a revelar será algunas de de las facciones que todavía no se han revelado. O sea que sería o Templo o Silvanos o, o la facción nueva, misteriosa, ¿no? Nah, creo que esa se Bueno, la van a reservar incluso, todavía. sí, seguramente. Incluso la colmena tampoco se ha revelado realmente. O sea, de todas esas facciones sabemos ya más o menos cómo va a ser su ejército y tal, pero no se sabe oficialmente, excepto alguna unidad concreta, por ejemplo, los gusanos de la colmena, esos tres que sí se revelaron, pero tampoco sabemos nada más. Pero yo supongo que harán un vídeo con todas las facciones, tal y como han hecho con la necrópolis y la mazmorra, ¿no? Sí, sí, supongo que sí, que ya seguirán esa línea, cosa que no hicieron con el templo, ¿no? Ujú. Pero supongo que ya las que se desvelen, sí. Yo voté, pero no voté las facciones, la verdad. Voté ¿Qué votaste? otra opción. No, La no, historia, ¿no? La historia, historias de amor, como Xuxa. no era historia de amor del grupo de OBK, no era. Sí, creo que, a Creo ver, que era. lo estoy viendo ahora, News and Updates. A ver, ¿era facción, revelación de facción o era gameplay showcases? O sea, como un gameplay del juego. Sí, creo que fue Eh, la opción que voté. El gameplay también. mm, Igual que Rocking también, pero no hemos salido. yo voté la otra, pero bueno, en realidad si muestra también Nada, el eso, gameplay, o sea, si muestra la facción va a mostrar un poco de gameplay, ¿no? Así que, claro. Al final, si no sale una cosa en este momento, saldrá un poco más adelante. O sea, que tampoco, más que nada, es decidir más el orden que lo que se va a mostrar en sí, que acabará saliendo todo. pues sí.
Bueno, creo que vamos a poner ya punto final por hoy y a este directo, si te parece bien. No sé si quieres comentar alguna cosilla más. La verdad que hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido las noticias, sobre todo de Navidad que ocurrieron. Ya vemos que Unfrozen ya ha vuelto también, le ha pasado ya el efecto del mazapán y se está poniendo las pilas, sacando un poquito más de información, despacito, pero ya está en marcha. Sí, por eso sí, va a haber cosas nuevas. Ahora mismo está tranquilo, han empezado a sacar algunas cositas, pero esperamos que se ponga esto en marcha de nuevo y de aquí al futuro nosotros pues seguiremos haciendo directos y cosas nuevas. Siempre que haya cierto seguimiento, el directo anterior tuvo bastante buen seguimiento, sobre todo a posteriori, gente en visualizaciones, tú puedes comentarlo quizá un poco menos, Prat, pero hubo bastantes visualizaciones del vídeo a No, posteriori. te diré más, o sea, visualizaciones sí que estuvo bastante bien, no es que fuera Ujú. una maravilla, pero lo más importante es que esas visualizaciones fueron muy largas, es decir, y no te exagero, fueron más de 800 horas de reproducción, es decir, nos han visto más de 800 horas. Ahí es nada, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, y creo que son más de 1200, que creo que es prácticamente el doble que el vídeo que teníamos con más visualizaciones hasta ahora de directos, al menos. Sí, Cual- sí, a ver. de directo sí. Mm, Así que nada, te lo agradezco mucho, esperemos a ver si este funciona tan bien como el anterior. mm. Y nada, pues vamos construyendo Una- comunidad, se van acercando a la gente y nos hacemos más grandes y más visibles también para los desarrolladores como comunidad hispana. mm. Una cosa que estamos pensando hacer también, aparte de los directos de Olden Era, hacer algún directo sobre J, Horn of the Abyss, porque sabéis que también salió la bomba a final de año de que parche nuevo y que están preparando una facción nueva. Entonces podemos hacer a lo mejor un directo ahí, viendo los cambios que han habido en las 1.7.2, que son bastante interesantes. Ujú. También han dejado un poco ver qué es lo que quieren hacer en el futuro, que creo que van a empezar a darle un poquito al tema de la magia, sobre todo arreglando los hechizos empezando por los hechizos que son peores ahora mismo o casi inútiles en algunos casos. Sí. Con lo cual ahí se ven que va a haber bastantes cambios interesantes. Y bueno, también esta nueva facción, creo que se llama Bulkworld, que sería una facción así en plan nórdico, con enanos y bueno, se Bueno, ve bueno, también no bastante nos adelantemos, no interesante. nos adelantemos. No nos ¿Eh? adelantemos, pasito a pasito. Eso es. Así que nada, por aquí estaremos. Como siempre, iremos avisando por nuestras redes sociales. Más que nada, entrar en Discord, ¿vale? Para estar atentos. También avisaremos por aquí, por YouTube, de eso. Y también, por supuesto, por nuestro foro. Tenéis todos esos enlaces en la descripción de este mismo directo. Podéis ahí verlo. Y nada, por mi parte, nada más. No sé si quieres despedirte. Nada, que participar en los foros, en Discord, que se están haciendo cositas. Muchas gracias también a Rob, que es el que está poniendo todo y cada uno de los anuncios de las nuevas cosas que se revelan en Discord. Cierto. Un curro bastante importante. Y eso, que participéis, que pongáis mensajitos, que nada, que haya un poquito más de actividad, sobre todo el Discord de la torre está un poquito muerto. También estoy intentando cambiar algunas cosillas ahí para que esté un poquito mejor estructurado y sea más fácil de visualizar y tal. Y eso, que nos vemos pronto. Venga, pues recordad, también nos ayudáis mucho dando likes, ¿vale? Parece una chorrada, pero es gratis, darle un botoncito que no cuesta absolutamente nada y hace que estos vídeos que hacemos y directos, pues eso, lleguen a más gente y así nos conozcan más. También dejando comentarios en el vídeo también hace que YouTube entienda de que ese vídeo es relevante y lo lleve al máximo público posible. Así que nada, así nos ayudáis de manera totalmente gratuita.
Y hay un hilo en el foro dedicado a este directo. Si tenéis comentarios que no hayáis podido poner ahí, pues lo podéis poner en el hilo también del foro. Pues nada, por nuestra parte nada más. Muchas gracias a todos por participar, por llegar aquí, comentar, hablarnos y vernos. Un saludo y hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós.